Comienza Antena SETEM. El programa de quienes se suman al cambio y creen que un mundo mejor es posible. Quienes saben que los pequeños gestos suman y que juntos tenemos el poder de cambiar las cosas. El primer martes de mes a las 13 horas desde los estudios de Ática FM en Answine en el 106.4 FM. Un espacio de SETEM Navarra sobre comercio justo, sostenibilidad, medio ambiente y mucho más. Antena SETEM. Sintoniza con el cambio. Hola, soy Seven Suzuki y hablo en nombre de la Organización Infantil del Medio Ambiente ECO. Somos un grupo de niños de 12 y 13 años de Canadá, intentando lograr un cambio. Vanessa Sweet, Morgan Geisel, Michelle Quick y yo. Nosotros mismos recaudamos el dinero para venir aquí, desde 5.000 millas, para decirles a ustedes, adultos, que tienen que cambiar su forma de actuar. Al venir aquí hoy, no tengo una agenda secreta. Lucho por mi futuro. Perder mi futuro no es como perder unas elecciones o unos puntos en el mercado de valores. Estoy aquí para hablar en nombre de todas las generaciones por venir. Estoy aquí para hablar en defensa de los niños hambrientos del mundo cuyos llantos siguen sin oírse. Estoy aquí para hablar por los incontables animales que mueren en este planeta porque no les queda ningún lugar a donde ir. Durante mi vida, he soñado con ver las grandes manadas de animales salvajes y las junglas, y bosques repletos de pájaros y mariposas. Pero ahora me pregunto si existirán siquiera para que mis hijos los vean. ¿Tuvieron que preguntarse ustedes estas cosas cuando tenían mi edad? Todo esto ocurre ante nuestros ojos, y seguimos actuando como si tuviéramos todo el tiempo que quisiéramos y todas las soluciones. Si no saben cómo arreglarlo, por favor, dejen de romperlo. Aquí deben ser delegados de gobierno, gente de negocio, organizadores, reporteros o políticos. Pero en realidad son madres y padres, hermanos y hermanas, tías y tíos, y todos hijos de alguien. Aún soy solo una niña, y sé que todos somos parte de una familia formada por 5 billones de miembros. De hecho, por 30 millones de especies, y todos compartimos el mismo aire, agua y tierra. Las fronteras y los gobiernos nunca cambiarán eso. Aún soy solo una niña, y sé que todos estamos juntos en esto, y debemos actuar como un único mundo tras un único objetivo. En mi rabia no estoy ciega, y en mi miedo no estoy asustada, al decir al mundo cómo me siento. En mi país derrochamos tanto. Compramos y despilfarramos. Y aún así, los países del norte no comparten con los necesitados. Incluso teniendo más que suficiente, tenemos miedo de perder parte de nuestros bienes. Aún soy solo una niña, y sé que si todo el dinero gastado en guerra se utilizara para acabar con la pobreza y buscar soluciones medioambientales, ¡qué lugar maravilloso sería la Tierra! Los padres deberían poder confortar a sus hijos diciendo, todo va a salir bien, esto no es el fin del mundo, y lo estamos haciendo lo mejor que podemos. Pero creo que no pueden decirnos más eso. ¿Estamos siquiera en su lista de prioridades? Ustedes, adultos, dicen que nos quieren. Los desafío, por favor, hagan que sus acciones reflejen sus palabras. Gracias.
Antena SETEM, realizado por SETEM Navarra Nafarroa para quienes sintonizan con el cambio, desde los estudios de Ática FM en Ansoain y para todo el mundo. Hoy presentamos el programa Ana Zabalza. ¿Qué tal estás, Ana? Muy buenos días, pues nada, aquí con muchas ganas de volver a empezar un nuevo programa de Antena SETEM. Y que nos habla Sol Rincón Borovia. En el equipo técnico contamos con Jorge García, voluntario de Ática FM, buena gente que también sintoniza con el cambio y que sin él esto sería imposible. Escuchábamos al comienzo unos extractos del discurso que Sever Suzuki pronunció en 1992 en la Cumbre de Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU. En aquel momento solo tenía 12 años y la hemos querido recordar no porque fuese una niña visionaria, porque ya hacía tiempo que muchas voces alertaban de la crisis medioambiental y del calentamiento global, sino por el hecho de que alguien tan joven ya fuese capaz, hace 30 años, de expresar tan contundentemente una realidad que ahora nos apremia y que solo deja en evidencia a los adultos irresponsables de entonces y de ahora. Hoy hablaremos de medio ambiente, transición ecológica y consumo. Y para ello nos acompañan Ana Sánchez, activista de Extinction Rebellion Iruña. Ana es bióloga y actualmente está a punto de terminar sus estudios de ciencias ambientales. ¿Qué tal estás, Ana? Muy bien, muy agradecida de estar aquí y con ganas de poner palabras a este tema tan acuciante que vamos a tratar. Y contamos también con Fernando Ustarroz, presidente de la Asociación de Consumidores Ecológicos Landare y miembro de la Junta Directiva de la Red de Supermercados Cooperativos. ¿Qué tal, Fernando? Hola, muy bien. Aquí encantado de estar con todas vosotras y vosotros. Y bueno, a ver si damos un poquito de luz en estos temas del medio ambiente. Bueno, por aquí también nos estamos encantadas de que estéis por aquí, de que, como decimos, pues vayamos a dar un poco de luz en este programa a todo este tema, el medio ambiente, la transición ecológica, consumo. Gracias de verdad por haber acudido a nuestra llamada y estar aquí en Antena SETEM. Y bueno, así por empezar un poco, Ana, bióloga, estudiante de ciencias medioambientales, y no cabe duda de que tu formación nos ayuda, ¿no? Nos puede ayudar a la hora de abordar este tema. Pero primero queríamos saber qué es Extinction Rebellion y cuál es tu labor en Extinction Rebellion Iruña. Sí, claro, por supuesto, al final es una palabreja en inglés y es un movimiento que tiene poquito tiempo. Es un movimiento climático activista que nace en Reino Unido en 2018, un poco ante la inacción climática por parte de los gobiernos, y se consiguió durante unos días paralizar la ciudad para reclamar que se declarase la emergencia climática allí. Se consiguió y desde entonces se ha ido extendiendo por todo el mundo hasta que la tenemos aquí a nivel nacional y también pues tenemos un grupo en Iruña que sobre todo se basa en eso, un poco la desobediencia civil, la acción directa no violenta para reclamar una acción climática que sea verdadera por parte de los gobiernos, por parte de la ciudadanía. Y eso es todo. Al final trabajamos mucho, pues intentar cambiar los roles y así, entonces pues a mí me toca un poquito de todo. Pues cuando preparamos alguna acción estaré más pendiente, luego también intentar ayudar a llevar redes sociales, darle la bienvenida a gente que puede estar interesada, un poquito de todo, la verdad. La verdad es que el nombre sí que suena a acción directa. Sí, sí. Y bueno, también otro que sabe de acción directa bastante, aunque en otro ámbito, es Fernando. Fernando, estás jubilado, pero sabemos que perteneces a, bueno, que te mantienes en activo, perteneces a una asociación de consumidores ecológicos, a la red de supermercados cooperativos. Cuéntanos un poco qué es Landare. Hola, buenos días otra vez. Bueno, Landare es, como dice su nombre, que es un poco largo, que es Asociación Navarra de Asuntos Relacionados con la Ecología Landare. Landare en castellano significa planta. Entonces, bueno, como dice el nombre, estamos relacionados con la ecología, pero principalmente somos una asociación de consumidores principalmente centradas en lo que es la alimentación ecológica, de cercanía, de temporada. Entonces, principalmente estamos centrados ahí, aunque también tocamos otro tipo de productos como es la limpieza, la higiene, pero esto no quita que en un futuro podamos tocar otros campos, como pueden ser la ropa, el textil, cosas de uso diario, ¿no? O de uso común o habitual. Entonces, bueno, pues nos dedicamos a
a comprar a productores y a vender directamente a nuestros asociados. Somos una asociación que vendemos a los asociados. En su discurso de 1992, Seven Suzuki decía ante la cumbre de la ONU en Río de Janeiro: en mi rabia no estoy ciega y en mi miedo no estoy asustada. Con los datos que tenemos a día de hoy, cuando ya nadie serio niega el cambio climático y solo algunos se atreven a minimizar el problema, podemos decir que ya no estamos ciegos, pero deberíamos estar asustados. Ana, ¿qué te parece? Es para los dos, también para Fernando. No creo que sea la palabra, bueno, asustados igual de que haya gente que aún lo niegue, aún teniendo datos. La palabra más bien sería preocupados, porque es verdad que nos viene una situación, tenemos muy grande encima, y es, como lo dice ella en el discurso, más que con miedo o así, porque al final eso te lleva a la parálisis, un poco a la ansiedad que muchos días se sufre, tenemos que sentir eso de rabia de lo que está pasando y poder actuar al respecto. Fernando, ¿de acuerdo? ¿No Sí. asustados, pero sí preocupados? Sí, totalmente de acuerdo. Las palabras a veces sí quieren significar varias cosas distintas. Entonces, bueno, asustados siempre que no nos paralice, que no sirva para paralizarnos, sino que sirva para tenernos en alerta. Un susto puede ser una cosa así repentina o una cosa que, bueno, sí, estar en alerta y estar preocupados para que estas cosas que nos producen ese susto o ese, pues no nos venzan, sino que podamos ir cambiando, revertiendo las situaciones hacia mejores condiciones. Ana, vemos que cada verano hace más calor y que hay más fenómenos climáticos extremos. ¿En qué situación nos encontramos actualmente? En cuanto, pues estamos hablando de un cambio climático ya sin precedentes, lo que está pasando, y o sea, pues un poco estamos en una situación, digamos, que histórica, porque somos como la generación que tiene la capacidad aún de revertir esto. Estamos a tiempo, pero claro, cuenta lo que hagamos cada día, cada una de nosotras. Estamos ahora, según las científicas, ya a 1,2, ha habido una subida de 1,2 grados más o menos. Se calcula que se va a llegar al 1,5 que se hablaba en el Acuerdo de París y así, ya casi seguro. Pero está en nuestras manos ver si queremos que sea 2, 3, porque la estabilidad de nuestra humanidad está en ello. Oye, Ana, de todas formas, te quería preguntar qué es el cambio climático, aunque parece una tontería, pero desde el punto de vista de qué es, porque hay gente que dice, esto no es cuestión solo de las personas, de la actividad de los humanos, ¿no? ¿Qué es exactamente? A ver cómo lo explico, porque al final es algo que es verdad que escuchamos cada día, pero en realidad este mundo es bonito, pero complejo. Pero al final el cambio climático es un cambio que se produce en las temperaturas y en fenómenos meteorológicos a lo largo de periodos históricos de la Tierra. Han habido otros, pero claro, son muchísimo más largos, más lentos, al final son los ciclos naturales, pero el que estamos provocando nosotras es en 100, 200 años, un cambio que no se había visto hasta ahora, eso, con una subida de temperaturas brutal. Pero claro, no es solo subida de temperaturas de hace más calor, pues hoy hace frío, por ejemplo, pues no hay cambio climático, sino que hay que entender como la complejidad de todo este planeta, todo este proceso. Pues igual cuando hay más sube la temperatura se calienta más el mar, hay más evaporación, luego hay lluvias torrenciales, es un poco una conexión de todo y afecta muchísimo. Y Fernando, ¿crees que estamos bien informados al respecto? Bueno, porque información... Sí, información hay mucha. Y yo creo que depende de la actitud que tomemos cada persona, ¿no? Podemos estar bien o mal informados. Hay muchos medios, hay sobresaturación de información. Entonces lo que sí debemos es tomar cuando leemos, cuando nos informamos, una postura crítica, ¿no? Se puede escuchar lo que tú ves bien y lo que ves mal para saber también cómo está actuando todo el mundo, pero hay que ser sobre todo lo que escuchamos críticos, no sentarnos delante de una televisión, de la prensa y leer tranquilamente como para evadirnos, sino ver por qué se dicen unas cosas, por qué se dicen otras. Información hay muchísima y podemos, en Internet podemos, sobre lo que nos interesa, podemos informarnos, hay mucha información, buena, mala. Informar que leer, que no leer, pues yo creo que si es con actitud crítica todo nos puede aportar. Pero hay muchísima información en temas que te interesan, en los que puedes ahondar y aprender muchísimas cosas de lo que se está haciendo en otros sitios, de las cosas que cómo intervienen en nuestra vida, en el clima, por ejemplo. Entonces, bueno, hay muchísima información y lo que tenemos que tomar es postura crítica.
Ujú. Vamos a hablar ahora un poco también de cuáles son los factores que están propiciando pues, ese deterioro del medio ambiente y la crisis climática. Bueno, Ana, yo creo que todos hemos oído, esto no viene de un rato, nos suena de largo. Hemos oído hablar de las emisiones de CO2, hemos oído hablar de la deforestación y esto ya, pues, ya lo decía Severance Suzuki hace 30 años, o sea que... Pero, ¿qué otros factores quizás se nos escapan y contribuyen a esta crisis climática? Al final el hecho directo es que sí que tiene que ver sobre todo por las emisiones de CO2 y otros gases que modifican la atmósfera, lo que hay como que pararse a pensar de dónde te viene todo esto. Yo creo que la raíz radica un poco en nuestro sistema, nuestro modelo de consumo, de economía, y es lo que deriva en estas emisiones, ya sea de diferentes sectores o deforestación, o por ejemplo también nuestro sistema, modo de consumo alimentario, como es, y esa gran escala de forma intensiva, pero eso principalmente viene de nuestro modelo general. Uh-huh. Hablamos de este modelo y claro, estamos inmersos en un modelo de consumo y producción. ¿Qué tipo de industrias son las que contribuyen más a la contaminación general? Pues tenemos sobre todo, principalmente, aunque a veces nos parezca desconocida, la propia industria de generación de la energía, pues la extracción de petróleo, refinamiento, eso contamina un montón. Luego, por supuesto, todo el tema de la moda, del transporte, que más tenemos la alimentación intensiva, no ya estamos hablando de la tradicional, pero de las macrogranjas o los monocultivos son las que más contribuyen. Y luego otro sector, que aunque no sea tan industrial, pero creo que hay que mencionar, es el sector de la población rica, que es algo que no nos podemos permitir en este planeta ahora mismo sobre sus grandes emisiones y opulencias. Uh-huh. Al final los recursos no son ilimitados y bueno, es lo que hay. Y con respecto a, claro, productos, que yo creo que ya lo hemos comentado un poco, productos de consumo diario que puedan tener una fabricación que resulte mucho más agresiva para el medio ambiente, que destacaríamos. Pues sí, creo que al final sobre todo el tema de la moda, que es algo en lo que estamos inmersos y compramos casi sin plantearnos, a pesar de que tenemos información de todo lo que implica, y viene bien de vez en cuando recordar de si realmente necesitamos eso, porque para hacer unos vaqueros se necesitan más de, ¿cuántos eran? Entre 300 y 2.000 litros de agua, más de 10 kilos de productos químicos, tiene un gran impacto en el medio. Que se dice pronto. Sí, sí. Y luego también, pues igual, así también hábitos diarios, pues todos comemos cada día, pero claro, tenemos que ver hasta qué punto tenemos un poder de decisión sobre lo que estamos comprando, porque sabemos si vamos a comprar un filete de carne de un supermercado, una gran cadena, y vamos a saber perfectamente que viene de una macrogranja, todas las emisiones que está generando, lo que contribuye a la deforestación, que tenemos ese poder como consumidores a veces de planteárnoslo, intentar cambiar. Uh-huh. También las políticas públicas, pues al final obviamente juegan un papel importante en la gestión de esta situación. Sin ir más lejos, en 2019, tanto el Gobierno de Navarra como el Parlamento firmaron sus primeras declaraciones de emergencia climática, pero nos preguntamos si esto es suficiente o todavía queda mucho por hacer. Hombre, es un gran paso, pero claro, hay que pasar de las palabras a los hechos, y en Navarra ya se ha demostrado que a pesar de que se hiciese esto, pues la última ley de cambio climático que se aprobó en enero del año pasado han estado en trámite, todo pura burocracia, y no han salido muchas de las cosas que se propusieron aún, o que Navarra también declaró una moratoria de macrogranjas de la que se llenaba la boca, y luego el Estado le ha dicho que aún así eran unas cifras muy altas y les ha propuesto bajarlas. Siguen estando a favor de macrogranjas ya existentes con un número de cabezas de ganado altísimo. Una cosa es hacerlo y una cosa es decirlo y otra cosa luego es atenerte a los hechos y actuar en consecuencia. Uh-huh. En este caso, Fernando, al hilo de lo que comenta Ana, bueno, pues ya sabemos que las grandes empresas y los mercados, pues es un poquito difícil conseguir que no se muevan por una motivación que no sea económica, ¿no? Entonces, en este sentido, por ejemplo, la responsabilidad social corporativa ¿es real o es en una macroempresa, por ejemplo, real o es un lavado de cara? Bueno, yo creo que es más lavado de cara, ¿no? Por desgracia. Y además, pues bueno, lo vemos en la publicidad que hay en las televisiones, en los medios de comunicación. Hay mucho de esto porque cada vez la sociedad está más concienciada y es una manera de contentarla, ¿no? Es muy difícil
a no ser que creas en los milagros, yo no creo, humanizar este tipo de negocios cuando se juegan tanto dinero, ¿no? A nivel de industria, pues de la industria de la sanidad, de la industria de la alimentación, las guerras, son nichos de la energía, son nichos donde se mueven fortunas y fortunas y donde se mueve la dirección del mundo, ¿no? Entonces vemos que cada vez hay gente que acumula más dinero y cada vez la pobreza está más extendida. Entonces es muy difícil. Puede alguna persona a nivel de empresa pequeña, y sí que hay, pues que diga, hombre, yo hasta ahora estaba pensando en hacer una gran empresa y vender lo que produzco a otras zonas donde también lo pueden producir, pero bueno, una por una mi empresa, y se dan cuenta que dicen, no, esto lo que voy a hacer es producirlo para el sitio donde estoy viviendo, en ese entorno, porque si en otro sitio lo pueden producir, voy a ahorrar un montón de transportes, de contaminación, pero eso son empresas a nivel pequeño, es la importancia de lo local. Hay que potenciar lo local. Cuando ya nos extendemos a amplias capas, ahí funciona mucho más el dinero y los milagros no existen. Claro, de alguna manera es que... Pero sí que lavan la cara. Eso sí. Eso sí, pero tendría que ser lo que comentas, una reinversión una reversión, mejor dicho, del modelo, ¿no? Y tirar hacia algo mucho más local. En este sentido, vivimos en un modelo global, todos tenemos responsabilidades. Se pueden elegir, de alguna manera se pueden exigir a todos los países, todos los gobiernos el mismo esfuerzo. Bueno, el mismo sí que hay que exigir a todos los gobiernos, a los países no, a los gobiernos, a los países bueno también, pero en gran medida a los gobiernos y a todo. Hay que exigirles, porque un país puede ser destinatario de las mierdas de otros países, que también aquí, en España, ayer vi en la televisión, nos están trayendo, no me acuerdo ahora en qué parte de Andalucía, en Sevilla, 120.000 toneladas anuales de desechos ¿de dónde era? ¿De Croacia? No, de por ahí, de los Balcanes, ¿no? Entonces, todos estamos ahora, por ejemplo, aquí también potenciando las energías alternativas a nivel masivo para vender luego, no para lo que necesitamos, sino para luego vender a otros países que también la pueden producir de una manera o de otra, ¿no? Y sobre todo, aparte de producir por necesidad, lo que hay que hacer es también reducir el consumo, y entonces no nos hace falta producir tanto. Pero lo que no podemos es centrar los desechos, la producción, el turismo en España, cementerio de desechos también, producción para otros países, pues eso, como energías alternativas, que suena muy bien, pero quien se beneficia de todo esto son grandes capitales, fondos de inversión, y no la sociedad en sí. Tenemos que relocalizar y producir para zonas más pequeñas todo, porque es mucho más llevadero, más saludable, tanto para las personas como para los territorios, ¿no? Entonces hay que exigir a los gobiernos, a unos mucho, hombre, vas a exigir más a Estados Unidos, que es el que más consume, pero con diferencia a cosas de guerra, cosas de energía, petróleo, todo eso, pues sí, habrá que exigir, pero también a nuestros gobiernos, si están recepcionando pues toda esa mierda que echan de otros sitios, o nosotros llevamos mierda a otros países más pobres. Hay que exigir a todos los gobiernos las medidas, bueno, a unos más, a otros menos, pero a todos. Bien, pues vamos a hacer, si os parece, una pequeña pausa y volvemos enseguida. Antena SETEM. El primer martes de mes a las 13 horas desde los estudios de Ática FM en Answain en el 106.4 FM. Un espacio de SETEM Navarra sobre comercio justo, sostenibilidad, medio ambiente y mucho más. Antena SETEM. Sintoniza con el cambio.
Hemos escuchado el tema Feels Like Summer de Childish Gambino y seguimos en Antena SETEN y comenzamos aquí la sección de actualidad de SETEN Navarra, en la que os informamos de las actividades de este mes, y para ello se incorporan al programa Maite Arbizu y José Luis Mariñel Arena. Hola Maite, hola José Luis, ¿qué nos tenéis preparado? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos. En febrero tenemos las siguientes actividades que nos ofrece SETEN. Una es la exposición de la Ruta del Cacao en la Biblioteca Pública de Lodosa, que estará hasta el 10 de febrero, así que son los últimos días para ir a conocerla. Es una ruta que cuenta la vida del cacao, del árbol hasta nuestro paladar. Cuenta cómo se recogen las mazorcas con las que luego se hace el rico chocolate. Una labor que realizan entre 5 y 6 millones de personas en el mundo. Un recorrido por la vida del cacao desde su recolección hasta su impacto en el medio ambiente y las condiciones de la vida de las familias recolectoras. Después pasará a Andosilla y estará del 13 al 24 de febrero. Y ahora José Luis nos va a seguir comentando la agenda. Sí, bueno, seguimos con otra exposición. En este caso, bueno, la temática que habitualmente, porque es una ruta que va por varias bibliotecas, en este caso la tenemos desde el 6 de febrero al 17 en la Biblioteca Pública de Ayo, y es sobre estética, moda y publicidad, titulada Consumimos violencia. Bueno, hemos hablado en alguna otra ocasión. Son paneles diseñados por la artista navarra Miriam Cameros y con textos elaborados a partir de las reflexiones del estudio sociológico que realizó SETEN Egoaisea sobre Consumimos violencia, ¿no?, en estos ámbitos del consumo. Y la exposición da pie también al taller de Kamisibai, que se realiza el último día que está puesta la exposición, el 17 de febrero, viernes, a las 5:30 de la tarde, y el taller se titula Laika, la oruga valiente, un taller que también realizan al final una oruga mariposa con un calcetín reciclado. O sea que no hay que olvidarse de llevar el calcetín para participar en la actividad. Muy bien, no nos olvidaremos. Y bueno, también tenemos las actividades de rueda de valores. Seguimos con las gafas moradas puestas porque dentro de la programación hemos dedicado febrero a la perspectiva de género y las luchas feministas. Y Maite nos va a contar un poco de la actividad sobre este tema. Para ello, la activista Ruth Iturbide nos va a hacer un curso de feminismos. Iturbide es una investigadora y profesora de trabajo social de la Universidad Pública de Navarra, especialista en género y feminismos. Será el día 10 de 4 a 8 de la tarde. Lugar en Plaza Ara, en la calle Mayor 31. El precio 5 euros. Y seguimos rodando con los valores de SETEN. Y antes de dar paso a José Luis, traemos un pequeño párrafo, simple cosas resumidas en este apartado de la UNESCO de 1977. Puesto que las guerras nacen en la mente de las mujeres y de los hombres, es en la mente de las mujeres y de los hombres donde se deben erigirse los baluartes de la paz. Y ahora José Luis nos va a comentar la siguiente actividad. Bueno, pues gracias Maite. Volvemos con el tema del pacifismo y los conflictos armados, ¿no? O conflictos armados y pacifismo sería el orden quizás, en que hemos invitado al periodista Mikel Ayestarán, también reportero de guerra con gran experiencia en medios de comunicación, y a Jordi Calvo, coordinador del Centro de Estudios por la Paz José María de Las de Barcelona, para abordar pues a través de una charla online, o sea que la va a poder ver todo el mundo que quiera, que es una oportunidad muy buena, ¿no? A un año del inicio de la guerra de Ucrania, pues volver a replantear estas cuestiones
y esperemos pues que se pueda sumar mucha gente. Tenemos pues la página web de ruedadevalores.org en el apartado de inscripciones a las actividades donde se pueden inscribir, pero también estar atentos a las redes sociales, que os recordamos que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, porque lanzaremos el link para la emisión directa del programa en YouTube, que se emitirá pues en streaming. Muy bien. Oye, pues viene cargado, ¿no? Estos días de actividades. Sí. Me gustaría apuntarme a Siempre. todas. Pues ahí está la posibilidad. En nuestra página web tenéis también otras actividades que realizamos como con más periodicidad, que podemos contaros con más detalle más adelante. Hay que estar atentos y atentas. Pues muchas gracias, Maite, José Luis. Hasta aquí la sección de actualidad de SETEM Navarra-Nafarroa para febrero. Animaros a participar. Yo, desde luego, participaré. Ya tengo apuntadas un par de ellas para ir. Y seguimos charlando con Ana Sánchez y Fernando Ustarroz. Comentábamos, yo creo que Ana ya lo hemos hablado, pero decías que aún estamos a tiempo de revertir, que no hemos superado un punto de inflexión, y si lo hemos superado, ¿qué consecuencias nos pueden venir aparte de las que ya más o menos vamos vaticinando? Al final, lo bueno y malo de esto es que no solo hay un aviso, sino que el planeta nos da bastantes, y hay bastantes como puntos de reflexión, de inflexión. Algunos sí que se han superado ya, pues a nivel de contaminación, etcétera, pero hay otros que podrían ser aún mucho peor, pues al final si se cambian las corrientes oceánicas a nivel internacional, o si se descongela, por así decirlo, ciertos suelos que almacenan mucho carbono en los polos, así que eso sí que traería aún más CO2 a la atmósfera, y no es lo que queremos, pero eso, son puntos de inflexión que aún no se han superado. Y como en cuanto a consecuencias más allá de eso que comentaba la canción y que comentabas tú, pues al final es verdad que cada vez lo estamos notando ya más en incendios, en sequías, inundaciones, un poco estos fenómenos. Tenemos también que recordar que al final la estabilidad que tenemos ahora mismo como especie es porque el clima es estable, podemos cultivar nuestras cosechas, sabemos predecir las excepciones, pero nos acercamos hacia un futuro en el que igual esto no es posible, y eso depende de nuestra especie de ello. Y nos acercamos también hacia, bueno, ya la estamos sufriendo, una pérdida de biodiversidad. ¿En qué puede afectar esto a los ecosistemas y en qué nos puede afectar a nosotros? Esto también es un problema muy silencioso, pero muy real. Estamos hablando de que hay una tasa de extinción ahora mismo de especies que es casi 100 veces mayor a la que se suele dar en los entornos naturales. Y es un problema ya no solo por el hecho valor que tiene cada especie en sí, que nos estamos cargando sin ni siquiera algunas conocerlas o sin ser conscientes, o el valor que tiene para los ecosistemas. Al final los ecosistemas están cada vez más débiles por estos cambios que les estamos haciendo, y cuantas menos especies tienes, menos resilientes pueden ser. Pero ya si hablamos en un punto más antropocentrista, hombre, pues todas las especies nos pueden aportar, ya sea diversidad genética para nuestros cultivos, enriquecernos en cuanto a posibles medicamentos, y eso son oportunidades para el ser humano que estamos perdiendo por nuestra codicia y nuestra desconsideración con otras especies. Que también nos afecta como especie, que otras especies se estén extinguiendo. También, bueno, pues más allá de todo esto, de estas cosas que estamos comentando acerca pues de la biodiversidad, yo creo que todos hemos oído hablar de algo que se llama transición ecológica. Pero así como hemos pedido antes una definición más clara de cambio climático, ¿en qué consiste y se está cumpliendo realmente esta transición ecológica? Esto yo creo que es un palabra que nos hemos inventado para creer que estamos haciendo algo, pero es básicamente el sistema de siempre, pero añadimos a veces palabras como verde, sostenible, pero realmente si lo estuviésemos haciendo se verían en los datos reflejados pues que en vez de, ahora que estamos invirtiendo más en renovables, en vez de sin más ir subiendo nuestro consumo, se cambiarían los combustibles fósiles por renovables, pero esto no es así, sino que está uno subiendo al otro. Luego también pues lo podemos ver en cuanto a, al final esta transición nos queda también poquito petróleo para hacer frente a todas estas consecuencias del cambio climático, y lo tendríamos que invertir en hacer completamente esta transición, porque al final el petróleo necesitamos para fabricar también las renovables, en ir haciendo como un decrecimiento sostenido, que no afecte a nadie, que nadie se quede atrás, pero lo que estamos haciendo es derrocharlo hasta la última gota, básicamente. Y esto no sé si es muy transición ecológica, la verdad.
Se ve en los datos que algo no se está cumpliendo. Y vamos a hablar también de otro ámbito, porque esto también nos afecta a nivel sanitario y a nivel de salud. Acabamos de vivir, no, porque todavía seguimos un poco en el proceso, pues una pandemia global que por supuesto no es la primera y puede ser que este tipo de eventos se vayan repitiendo. Esto, por supuesto, porque al final estamos cada vez degradando más los ecosistemas, los animales se acercan más al ser humano y el ser humano a ellos, pues por la básica expansión de las ciudades. Aparte también eso, cada vez estamos generando más macrogranjas que son un pozo y sin fin de posibles enfermedades, etcétera. Y luego también es verdad que tiene muchísima relación todo lo que está pasando con la salud. Lo vemos cuando cada vez hay más olas de calor o problemas de frío, gente que muere y sufre estas consecuencias. Lo vemos con la contaminación de las ciudades, los microplásticos y otros problemas que están ahí como más, hay que buscarlos, pero que siguen estando, como puede ser que cada vez después de un fenómeno climático extremo como inundaciones, etcétera, pues hay muchos brotes de ciertas enfermedades por falta de abastecimiento, cosas así, o incluso el cambio climático al final hace que las temperaturas cambien y especies que antes no estaban acostumbradas a un clima, pues por poner el ejemplo del mosquito tigre, ya lo estamos viendo cada vez en más zonas que se acostumbra, que puede pasar los inviernos, y esto pues también es una gran amenaza para nuestra salud. O sea que podríamos pensar con otras amenazas como plagas, etcétera, ¿no? Fernando, va para ti esta pregunta. La crisis energética derivada de la escasez de los combustibles fósiles como el carbón y especialmente el petróleo nos está llevando a replantearnos el modelo energético que ha funcionado hasta ahora y vemos un interés creciente por las energías eólica, solar, etcétera. ¿Crees que son realmente efectivas las políticas relacionadas con las energías verdes o detrás siguen estando las mismas multinacionales que solo buscan limpiar su imagen? Las políticas efectivas sí pueden ser efectivas, pero claro, ¿para quién? ¿Para qué? Todo está al servicio para unas personas puede estar al servicio del beneficio, por el beneficio, o al servicio de las personas. Cuando lo que buscas es el beneficio por el beneficio sin contar con las personas, sino lo que es lo material, pues se llevan a hacer políticas que son irracionales y que van en contra de las personas. Entonces, lo que he dicho antes, se puede construir grandes parques eólicos, polígonos diríamos, más que parques, como más bonito, y un polígono. Habría que decirles, y están al servicio de las personas o están al servicio de fondos de inversión que lo único que buscan es rentabilidad económica, rentabilidad mercantil y no bienestar. Entonces, todo es bueno y todo es malo, depende del uso. Es como la comida, puedes comer una cosa muy buena, pero si comes en exceso, pues te va a hacer daño. Si comes en su justa medida, pues hasta un veneno te puede hacer bien. Y entonces, pues las energías verdes pueden, además, no ser tan verdes, porque luego también, si es necesario para sacar más dinero, pues le llamamos verde a cualquier cosa, ¿no? Y hay muchos tonos, pero por ejemplo las energías nucleares están diciendo que las van a poner como energía verde, entonces todo es manipulable y entonces hay que tener mucho cuidado con eso. O por ejemplo, bueno, eso ya sería igual. ¿Pero están detrás las multinacionales, detrás de todas estas o no? Sí, por supuesto. Sí. En todo. En todo donde haya posibilidad de hacer negocio están las multinacionales, por supuesto que sí, en todo tipo de cosas que podían estar al servicio de las personas y sin embargo pues están al servicio de las multinacionales, y puede haber barbaridades como el otro día, antes de ayer en la televisión oigo comparando lo que son lo que gastamos en España a nivel de sanidad, el tanto por ciento, no me acuerdo cuánto era, y sin embargo en Estados Unidos gastan muchísimo más en sanidad, en proporción a los habitantes. Pero claro, luego lo que hay que tener en cuenta es qué es gasto en sanitario o gasto en salud. En Estados Unidos gastan mucho en sanidad, pero no en salud. ¿Qué quiere decir esto? Que esa sanidad igual no va a la salud de las personas, sino que va al bolsillo
de las grandes empresas que operan en este medio. Uh-huh. Más allá, bueno, de exigir estas responsabilidades, pues hemos estado hablando mucho, pues, de consecuencias, etcétera. Y más allá de exigir responsabilidades, pues a las grandes empresas, también a los gobiernos, ¿no? Exigir acciones de cambio. Vamos a dedicar esta última parte del programa a hablar un poco sobre qué podemos hacer individualmente, cómo podemos mejorar, pues, ámbitos de consumo, qué podemos día a día pues ir haciendo para intentar revertir este proceso, ¿no? Por ejemplo, Ana, en el caso de Extinction Rebellion, ya hemos hablado al principio del programa de que recurren mucho al modelo de acción directa. ¿Qué alternativas proponéis? Pues al final una de nuestras demandas más importantes, yo diría, es, como bien has comentado, pues igual a nivel político no se está haciendo lo suficiente, etcétera. Por eso creemos que las personas y la ciudadanía realmente tienen que tener la capacidad de decidir y trabajar hacia una democracia más allá de la que tenemos actualmente. Y esto lo transmitimos a través de las asambleas ciudadanas, que estamos luchando por ellas. Aquí en Navarra se va a implementar una a nivel climático, aunque no sea lo suficientemente vinculante como nos gustaría. Y es que al final una representación de la población en cuanto a edad, género, nivel adquisitivo, rural, urbano, se elige aleatoriamente. Se les informa sobre el tema mediante expertos, los diferentes grupos de opinión, y son estas personas las que deben como llegar a determinadas acciones o acuerdos para ver cómo podríamos hacer para mejorar y cambiar. Esto se ha hecho en otros lugares con temas también de cambio climático, temas así polémicos, y se ve que la ciudadanía está informada y consecuente de lo que quiere hacer para conseguir un futuro mejor. Uh-huh. Fernando, entonces, bueno, yo creo que somos conscientes, aunque no sé si plenamente conscientes o lo suficientemente conscientes, de que, claro, somos consumidores, somos el último... Y esto lo somos todos, los grandes empresarios también son consumidores. Somos el último eslabón de esta cadena, de este modelo de consumo y producción. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, en el ámbito del andar, en el ámbito de la alimentación, aunque no descartabais la posibilidad de llegar a otros ámbitos? Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos funcionar para, bueno, revertir un poco, pues en la medida de lo posible, este modelo, ¿no? Uh-huh. Pues debemos, así hablando, consumir menos y de más calidad, me refiero a, claro. Consumir menos, quiero decir, podemos evitar muchísimo consumo en energía, en transportes, si potenciamos lo local. No tenemos necesidad de traer muchísimas cosas de fuera que se pueden producir aquí. No que se producen, que se pueden producir. Porque ahora mismo, bueno, pues el mundo se quiere dividir en zonas, ¿no? Y tú produces esto, tú aquí esto, tú allí, cuando hay muchísimas cosas, y eso genera que nosotros llevemos tomates a Bélgica y de Bélgica nos traigan otro tipo de tomates aquí. Es una locura. Lo que tenemos que hacer es consumir lo que tenemos, y lo que no tenemos y podemos producirlo. Somos a veces un poco, bueno, nos llevamos por esa rueda, ¿no? De consumir de todo, cuando perfectamente podemos consumir productos de aquí y privarnos de otros que igual si hacemos un viaje podemos consumirlos en su sitio, pero querer tener aquí de todo a nivel de consumo, pues es una tontería y no te hace más feliz. Entonces, bueno, por ahí una cosa. Otra cosa es hacer productos de más calidad, más duraderos. Hay muchísima programación del consumo y a nivel con una obsolescencia programada que tiene límites y que de repente algo se estropea. Cuando esto, sin embargo, tú te vas, yo no he estado, pero vamos, ves que hay un museo de coches en Cuba maravillosos que como no tienen dinero para comprar, pues los arreglan y llevan ahí coches 50, 60 años, mientras que aquí cada 2-3 años y siguen tirando, mientras que aquí los cambiamos. Y lo mismo cualquier tipo de electrodoméstico, los coches, o sea, cualquier cosa, ¿no? La ropa, de usar y tirar, pero por Dios, que podemos tirar con la misma ropa muchísimo tiempo. Yo soy de una época en que nos hacían
arreglaban los calcetines cuando les salía un agujero. Había gente en mi barrio, en el barrio de San Pedro, en la Rochapea, pues que había modistas que te hacían ropa de todo tipo, jerseys, los conventos también hacían mucha ropa, y ahora es todo de Vietnam, de aquí, de allí. Entonces, y además de usar y tirar, antes todo te duraba muchísimo. Entonces es una locura lo que estamos consumiendo. Y a nivel de alimentación, pues lo mismo, queremos consumir de todo cuando tenemos una riqueza de productos en cada sitio. Nosotros antes éramos en Navarra autosuficientes en patatas, pues ahora no, ahora tenemos que traer de fuera. Y entonces, pues es que es una locura. Y tenemos que traer de fuera, a nivel de higiene, por ejemplo, productos de limpieza, jabón, esto no se produce aquí, hay que traerlos de Alemania, de no sé dónde. Joder, pero si es que se pueden producir aquí, ¿por qué no los producimos? Vamos a cortar muchísimo el consumo de energía y vamos a ser autosuficientes, no vamos a depender de guerras que nos suministren esto o lo otro, ¿no? Como ahora pasa con los fertilizantes que se traen de otros países que están en guerra, y entonces todo aumenta el precio de todo, cuando igual ni nos hace falta ese tipo de fertilizantes, sino aumentar aquí, pastar en campos propios de manera mucho más sana. En ese sentido, una asociación de consumidores ecológicos, como puede ser Landare, puede ser una buena fuente de información. ¿Cómo funciona, así brevemente, y cómo podemos asociarnos? Somos a nivel de la red de supermercados cooperativos a nivel estatal, cada uno funciona de una manera, hay muchísimas experiencias y podemos aprender unos de otros. No es que cómo funciona el Landare sea la mejor, sí que tiene cosas muy positivas, pero también habría que investigar otras. Por ejemplo, nosotros solo vendemos a las personas asociadas, ¿no? No vendemos a quien no es asociada. En otros sitios sí que lo hacen con diferentes precios y amplían el abanico de llegar a más gente. En otros sitios, la persona asociada tiene que hacer X horas al mes. Nosotros hacemos 2 al año, porque para promover la participación. Pero claro, hay muchísima gente que no tiene ese tiempo o que lo dedica sus horas libres igual a otras actividades, a otro activismo, a su familia, a su salud, yo qué sé. Entonces no hay por qué exigir, yo creo, que las personas tengan que hacer X horas, sino hay muchas formas de organizarse. ¿Cómo apuntarse en Landare? Pues sería meterse en la página de Landare ORG, y hay 2 teléfonos, 948 33 49 32, que es el de Atarrabia Villava, y el 948 12 13 08, que es de Rochapea. Ahí llamas y hay que apuntarse, o sea, a unas charlas que te explican cómo funcionamos, y te apuntas, te dan una charlita, ves in situ, y si te gusta, que seguro que te gustará, pues te apuntas. Muy interesante. Bueno, Ana, ¿qué conclusiones hemos sacado hoy? Bueno, pues yo, sobre todo, yo creo que las conclusiones que podemos sacar es que mucho de este proceso está en nuestras manos, se puede revertir, podemos hacer incluso con pequeñas acciones a nivel individual, parte de la responsabilidad es nuestra, otra parte no, y pues seguir haciendo acción directa, seguir informándonos, seguir manteniendo un punto de vista crítico y seguir exigiendo un mejor modelo de consumo. Pues muy bien, hasta aquí el programa de hoy. Gracias a Ana Sánchez y Fernando Ustarroz por acompañarnos, a Jorge por estar en la parte técnica, gracias también a Ática FM, a Estíbaliz Guardado en locución y a José Luis Mariñel Arena, Maite Arbizu y Javier Escribano en guión y producción. En la presentación hemos estado Ana Zabalza y Sol Rincón Borovia. Acuérdate que el programa que viene hablaremos sobre feminismos, así que bueno, eso es. Te esperamos en SETEN, en Ática FM, en la 106.4, también desde nuestras redes sociales, desde la web de seten.org, y atento a los podcasts que se publican en iVoox, en Spotify y también en YouTube con vídeo desde SETEN Nafarroa. Así que te esperamos cada primer martes de mes en Antena SETEN. Sintonice con el cambio.